Muy buenos días o buenas tardes, dependiendo de la hora que esté visualizando este video. En esta oportunidad, conforme a la rúbrica y a lo establecido en la evidencia número 4 en el curso de operatividad aduanera dentro de la carrera de Administración y Negocios Internacionales, mi equipo y yo estaremos dando a conocer el contrato de transporte marítimo, cumpliendo dentro de lo establecido su definición, las características, qué condiciones debemos tener en cuenta para poder establecer un contrato de transporte marítimo. Primero, lo que debemos entender que un contrato de transporte marítimo se diferencia de otros contratos como por ejemplo el contrato de fletamiento, contrato de pasaje o contrato de remolque vía marítima, lacustre o fluvial. Es que este tipo de contrato se establece cuando el porteador o dueño de la nave recibe las mercancías del dueño de las mercancías para responsabilizarse de esto y transportar de un determinado puerto de origen o punto de partida a un determinado puerto de destino que sería el punto de llegada. Eso es en cuanto se refiere al contrato de transporte marítimo. La definición, como vuelvo y lo repito, es entre el porteador y el fletante, quienes acuerdan, pues por un pago previo, transportar las mercancías desde el puerto de origen al puerto de destino. En nuestro caso, el puerto de origen sería el puerto marítimo internacional del Callao, ubicado geográficamente en la provincia constitucional del Callao, y el puerto de destino sería el puerto terminal e internacional de cruceros de Shanghái, China. Eh, para poder establecer un contrato marítimo, tenemos que tener en cuenta primero las cláusulas. Las cláusulas son todos aquellos puntos establecidos de acuerdo a ley, respetando la ley, y también los acuerdos que se plantea entre una parte y la otra parte. En nuestro caso sería entre nosotros y la línea naviera o el representante de la línea naviera, plantear los acuerdos que se llevaría a cabo o que se celebrarían en este documento. Por ejemplo, identificar quiénes son las partes involucradas, identificar de cuáles son los puertos involucrados desde el destino hasta el puerto final, identificar cuánto es el costo de fletamiento, identificar los tiempos, identificar incluso la cantidad de mercancía que se va a llevar, el peso. Este documento va también avalado del conocimiento de embarque, que en la posterioridad del video lo vamos a explicar. También establece o se pacta los términos y condiciones y las penalidades por las cuales no se llegan a cumplir estas cláusulas, ¿no? El documento redactado, parte del documento redactado, está en el informe y también lo podemos dejar debajo de la descripción de este video para que se pueda visualizar. Es importante tener en cuenta el producto que vamos a transportar. Nosotros vamos a exportar arándanos frescos, ya por ende tenemos que tener en cuenta una ficha técnica o tener una descripción para poder establecer qué tipo de mercadería es y cuál sería el tratamiento, y así también poder llegar a transportar de la manera adecuada, porque no sería igual exportar una mercadería que se requiera refrigeración constante o que se requiera a temperaturas óptimas, como por ejemplo en nuestro caso, muy diferente a exportar o importar un vehículo, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en un vehículo no se necesita un contenedor. Y aquí llegamos al tema de la contenerización también. Primero tenemos que ver la ficha técnica. Nuestro producto es arándanos frescos que van en unidades de 130 gramos por, en una caja, 12 unidades. Estas 12 unidades van en una caja y luego vamos a tener que hacer la unitarización, que es el proceso de unificar varias unidades en una sola unidad que se llevaría a cabo en una plataforma que por ende es el pallet. El pallet nos ayuda a unitarizar esta mercancía para luego proceder con la contenerización. Nosotros vamos a utilizar el pallet europeo de 120 centímetros de largo por 80 centímetros de ancho.
en el cual va a contener 186 cajas por 12 unidades respectivamente. Esto se tiene que estar embalado y luego bien verificado con todas sus etiquetas, si son frágiles, si se necesita tanto de altitud, cuánto de refrigeración necesita, se lo tiene que estipular en las etiquetas luego del embalaje. Luego de este proceso continúa la contenerización. La contenerización es el proceso de transportar a mercadería a través de contenedores. Lo más curioso es que la mayoría de mercadería se transporta por contenedor. En nuestro caso, vamos a contenerizar 11 pallets en un contenedor de 20 pies. El contenedor que vamos a utilizar es el contenedor refrigerado. Requiere nuestra mercadería de 3 a 6 grados centígrados con un espacio de 5 centímetros en cada pallet para poder tener una temperatura uniforme. Eso es en cuanto a la contenerización, la uniterización y las características de las cuales, de la mercadería que requiere, ¿no? Hay que tener en cuenta esas características para poder establecer un buen contrato definido y también un buen transporte de mercadería. Los documentos que nosotros vamos a utilizar en este caso es la factura, el packing list y el conocimiento de embarque, que más adelante mis compañeros lo van a explicar. Y también si es necesario para nosotros exportar, por ejemplo, arándanos, necesitamos un permiso, que es el certificado de origen, ¿no? Este certificado lo hacemos a través de BUCE, que es la ventanilla única de comercio exterior, que no excede de 36 soles, incluido el IGB. Esto lo tenemos que solicitar para poder proceder con la exportación. No se requiere dentro del documento, no se requiere dentro del contrato de transporte marítimo porque es ajeno, pero no se puede omitir porque es necesario para que se proceda con la exportación o si estamos jugando el papel de exportadores o importadores. En el punto número 2 tenemos la identificación de cargos para el transporte marítimo. Estos se aplican cuando existe manipulación a la mercadería o si el transporte es más difícil o costoso, como por ejemplo cargas pesadas, especiales, transbordo o puertos que requieren de cobertura adicional. Tenemos al Full Container Lot, que es el FCL. En el transporte marítimo de mercancías hace referencia al uso del contenedor completo enteramente por la carga de un transporte. El costo por contenedor sería el valor por unidad. También tenemos al Currency Adjustment Factor, que es el cargo aplicado para cubrir las posibles variaciones del cambio de divisa. Se cotiza como porcentaje que aplica sobre el flete y todos aquellos recargos en divisa. Y por último tenemos al Banking Charge, que el quebranto bancario aplica un cobre de 1% sobre el flete y todos los recargos cotizados en dólares estadounidenses. En el punto número 3 tenemos la identificación de recargos extras. Y acá podemos ver que tenemos la Release Fee o tarifa de liberación. Esta tarifa cubre los cargos locales en destino y le imponen las navieras al consignatario para procesar la liberación de una mercancía importada. Luego tenemos al Equipment Imbalance Surcharge. Es un recargo que aplica a cargas que realizan rutas marítimas con un desequilibrio en el flujo comercial. Luego también tenemos a la corrección del BL, que este recargo es aplicado a los expedidores por las navieras por modificar o actualizar información en el Bill of Lading. Y por último tenemos al Security Fee, que esta es una tarifa de seguridad que aplican los puertos a las navieras y estas pasan por los clientes. Buenos días, profesor. Soy la alumna Marjorie Benítez Rodríguez y voy a exponer los puntos 4 y 5. 4. Tipo de conocimiento de embarque. Nombre y dirección del expedidor, Blueberry Sack, que es nuestra empresa. Número de conocimiento aéreo, que es 400 693 688 91. Nombre y dirección del destinatario, Vincent Industrial Development Code. Fecha 11 del 7 del 2022. Agente embarcador, Grupo Aduan. Lugar y países de origen, nave Hapag-Lloyd y tipo de carga perecedera. Viaje o vuelo
Nayabet 007, puerto de carga Puerto del Callao y puerto de descarga Shanghái, China. Contenido: número de bultos 11 pallets, 2002 cajas y peso 25 toneladas. Peso bruto 3.393 kilos. Tarifa cargo volumen de 130 metros cúbicos. Total 20.020. Descripción de la mercancía. Mercancía de naturaleza perecible. Utilizamos embalajes acorde a las características del producto, envase y unitarizadas en cajas de cartón. Total flete de pago en origen de $500 y destino $100. Otros cargos: el broker cotizador y las monedas son en dólares. 5. Términos a utilizar. El Bill of Lading o BL, documento que sirve como evidencia del contrato de transporte entre el expedidor y la naviera, es emitido por la naviera o su agente, en el que se hace constar que se ha recibido la mercancía para ser transportada al puerto del destino o a bordo del buque indicado, y bajo las condiciones acordadas entre el vendedor y el comprador de la mercancía. Booking. Corresponde a la reserva del embarque realizada por la compañía naviera luego de ser solicitada por el exportador o el intermediario, donde se confirma el espacio en la nave y las características de la carga. GPS. Sistema de posición global. Permite saber cuáles son las rutas más convenientes durante el proceso de distribución. Operador logístico. Se encarga de diseñar, planificar, gestionar y controlar los procesos que ocurren dentro de la cadena de suministros de su cliente. Entre estos procesos destacan el aprovisionamiento, el transporte, la gestión aduanera, el almacenaje y la distribución. Flete marítimo. Liner Terms. El término de línea naviera o de muelle implica que las operaciones de carga estiva, desestiva y descarga están cotizadas dentro del flete. Se excluyen el costo de las operaciones previas al gancho de la carga y posteriores en esta en la descarga. Se utilizará el Incoterm FOB. Le doy el pase al siguiente. Continuando, como conclusiones, puedo decir que a nivel personal he aprendido a definir los diferentes tipos de contratos en los que he podido encontrar el contrato de fletamiento, que es cuando el porteador presta el contenedor a la persona interesada y este se encarga de ese contenedor para fines correspondientes o para intereses personales o interés que él requiera hacer con este contenedor. Lo más normal es que requiera transportar mercadería, por ejemplo, ¿no? Lo otro es diferenciar con otros contratos, como el contrato de pasaje, el contrato de remolque y el contrato de transporte marítimo, que es cuando se acepta el porteador, acepta responsabilizarse de la mercadería y llevar la mercadería a través o contra un pago de por medio, ¿no? Entonces me ha ayudado a diferenciar el tipo de contratos que existen dentro de la explotación comercial de naves. Otro que yo puedo concluir a nivel financiero es que el transportar mercadería a través de contenedores y vía marítima es menos costoso que transportar vía aérea, por ejemplo. Se puede decir que es una desventaja, si es que lo podemos tomar así, que demora un poco más de tiempo, pero en cuestión de economía, en cuestión de espacio y en cuestión de uso común, es uno de los transportes más utilizados, ¿no? Incluso puedes compartir tu mercadería en una carga consolidada con otra mercadería que esté dentro de las características y dentro de aceptables para tal contenedor. Tú lo puedes compartir. No es necesario tener esa exclusividad como por ejemplo en otros tipos de transporte, ¿no? Otra de las conclusiones es que esta modalidad, ¿no? El contenedor y la vía marítima, es que la mayoría de mercancías se transportan por esta vía. Los contenedores son unidades intermodal que pueden ser transportadas de un tipo de transporte a otro tipo de transporte sin la necesidad de descargar la mercadería. De esta manera estamos concluyendo con nuestra exposición y también agradecerle por todo el tiempo, por todo este tiempo y por los saberes compartidos. Y de manera personal,
pues lamento no haber podido aprovechar todas las clases debido a que este curso sí es básico y muy importante dentro de la carrera de Administración y Negocios. Pues sin más, me despido agradeciéndole por todas las clases y por todo lo compartido y espero verle pronto en una aula ya, en una aula ya presencial. Muchas gracias.